En todo tiempo, en todas circunstancias, el Señor está siempre presente. Amén. Para bendecir a los que confían en Él. Amén. Filipenses, capítulo 1, verso 21. Vamos a dar lectura solamente un verso. Filipenses, capítulo 1, verso 21. Damos lectura en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para la gloria del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tome asiento, amado. Esta palabra la decía este siervo de Dios a la iglesia que estaba en Filipos. Sí. Un hombre que amaba entrañablemente la obra de Dios. Un hombre que estaba dispuesto a sufrir por la causa del Evangelio, que soportó azotes, que soportó persecuciones, y esta carta la escribió desde la cárcel por causa del Evangelio de Cristo. Sí, es verdad. A través de este tiempo que vamos a compartir, vamos a ir escudriñando algo de la Escritura. ¿Qué quiso decir el apóstol cuando dijo que el morir es ganancia? ¿Qué sucede cuando el hombre parte de este mundo? ¿Sigue dormido? ¿Nos encontraremos con ellos? ¿Volveremos a encontrarnos con ellos, con nuestros seres amados? Gloria al Señor. ¿Es morir dejar de existir? Hay muchas preguntas que de repente rondan la cabeza, ¿verdad? Y hay una incógnita. Y en este día vamos a procurar despejar esas incógnitas a través de la palabra de Dios. Lo primero que hemos compartido en alguna oportunidad, nuestro pastor también lo ha dicho, la palabra muerte es separación. Vamos a ver lo que nos dice Génesis 35, 17. Génesis 35, 17. Aquí nos encontramos que Raquel, la esposa de Jacob, está dando a luz, pero en el trabajo de parto hubo complicaciones y en medio del parto ella muere. Y en Génesis 35, 17 y 18 dice: y aconteció 18 vamos a leer mejor. 18. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Vemos en el verso 18 que se le salió el alma. El alma salió, su espíritu salió de su cuerpo. Y eso es lo que ocurre cuando una persona parte de este mundo, se aparta de esta vida terrenal, ya no está más en el mundo físico, sino que está en el mundo espiritual. En Primera de Reyes 17, 21 encontramos también en este pasaje algo que sucede en los días del profeta Elías. Primera de Reyes 17, 21. Estaba el profeta en Sarepta, en la casa de la viuda, había una gran sequía y ya no habiendo más nada que comer, ella se disponía a ocupar la última porción de aceite, la última porción de harina, y el profeta le dice: a mí primero, luego te sirves tú. Y estaba él en la casa de esta viuda, y de pronto el niño de esta viuda se enferma. Decíamos 1 Reyes 17, 21. Primera de Reyes 17. Vamos a leer un poquito atrás. Verso 17.
Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella, la viuda, le dice a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? O sea, ella abrió su puerta, lo atendió, y ella sintió que no estaba siendo muy bien correspondida, porque si ella está haciéndole un bien a un siervo de Dios, ¿cómo es posible que el hijo se le enferme? Y no solamente que se enferme, sino que el hijo estaba al borde de la muerte. Él le dijo, verso 19, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Ahí se produce una resurrección. El alma había salido del cuerpo del niño, pero en este caso el varón de Dios clama a Dios y Dios trae nuevamente el alma al cuerpo del niño y el niño vuelve a la vida y hay una resurrección. Entonces la muerte es una separación. ¿Amén? Amén. El mismo apóstol Pedro, cuando yo estaba muy anciano, se dirige a la iglesia y anuncia que el Señor ya le ha avisado que Él está pronto para partir. Segunda de Pedro 1:13. Segundo de Pedro 1:13. Ahí el apóstol siempre enseñando, siempre instruyendo al pueblo de Dios. En 2 de Pedro 1:13 dice el apóstol: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Esa expresión, en tanto que estoy en este cuerpo, se puede traducir en palabras más sencillas: entre tanto o mientras vivo en este cuerpo. Mientras yo esté viviendo, mientras yo esté acá, a él le parecía justo despertar al pueblo con amonestación, estar siempre amonestando al pueblo de Dios, enseñando, instruyendo al pueblo de Dios. Y el verso 14 dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Se acercaba la hora de la partida del apóstol. Debía abandonar su cuerpo, dejar este mundo. ¿Amén? Ahora, cuando el hombre abandona este cuerpo, como decíamos en un inicio, queda absolutamente separado, desconectado de este mundo terrenal. Ya no hay más trabajos, no hay más responsabilidades terrenales, no hay más enfermedades, ya no hay ningún dolor terrenal que sufrir porque se apartó, ya no está en esta esfera. Amén. Y ahí se cumple lo que la palabra dice en Eclesiastés 9:5. Eclesiastés 9:5. Hay por ahí una secta, los testigos de Jehová y los adventistas. Ellos dicen que el hombre cuando muere está en lo que llaman ellos el sueño del alma. Y ellos piensan que este versículo que vamos a leer acá confirma lo que ellos dicen. Vamos a leer ese verso, Eclesiastés 9, 5 y 6. Dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Ellos justifican esa enseñanza con este texto. El problema que ellos tienen es que ellos se afirman en textos que no tienen la revelación completa. Este texto tiene una parte de la verdad. Para tener la verdad completa no podemos dejar fuera los otros versos de la Escritura que nos enseñan acerca de esto mismo. Ahora, cuando entendemos
que el hombre al morir abandona su cuerpo y esta vida terrenal, justamente a eso se refiere este versículo. Pero los muertos, dice, nada saben. Es decir, una persona que partió ya no sabe lo que estamos haciendo acá, qué sucede con su familia, no sabe, no tiene ninguna noción de los eventos que ocurren sobre la tierra, porque ha sido separado de este mundo. Por eso dice, los que viven, nosotros, sabemos que han de morir, un día tenemos que partir, lo sabemos. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Ahora, no tienen más paga porque sus trabajos terrenales se acabaron. Amén. Usted y yo tenemos que seguir trabajando para sustentar nuestros cuerpos y recibir un dinero, una paga por nuestro trabajo. Pero ellos ya se olvidaron de aquello porque eso ya es parte de esta vida, no de la otra vida. Amén. Y dice, porque su memoria es puesta en olvido. Esa palabra tiene relación con que todos nosotros en algún momento vamos a pasar al olvido. Y le explico un poquito esto. Yo en lo personal conocí a mi abuelo paterno, pero mis hijos no lo conocieron. Y como no lo conocieron, es imposible acordarse de alguien que no conoce. En mi memoria está él, pero pasando yo de este mundo quedarán las generaciones más nuevas y en ellos no habrá recuerdos del que partió antes. Por eso dice acá que su memoria es puesta en el olvido. Muchas veces hay personas que han sido destacadas en la historia. Usted ve en los colegios, va hablando de O'Higgins, de Pratt, en el mundo del deporte, le pueden hablar de distintas disciplinas deportivas donde hay hombres que se han destacado y han quedado escritos en la historia. Pero nosotros, que no tenemos algo muy destacable que puedan recordar en la historia, ¿no? Nosotros vamos a pasar y los que vengan más adelante van a olvidarse. Yo no tengo memoria de los antepasados. Los que tuvieron contacto con ellos, vivieron con ellos, lo recordaban, pero ellos pasaron y con ellos se fue la memoria del que partió. Lo podemos ver también acá en el mismo Eclesiastés capítulo 1, verso 11. Eclesiastés 1:11 dice: no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Tal vez si uno lo lee rápido puede que haya un poco de confusión, pero si usted lo lee con calmita y despacito se da cuenta de lo que dice. No hay memoria, es decir, no hay recuerdo de lo que precedió, es decir, de lo que sucedió en el pasado, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Aquí mismo en este libro de Eclesiastés, pero en el capítulo 2, verso 16, nos dice: porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será, ¿está por ahí? Ya todo será olvidado. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria. No quedará recuerdo de ellos en las próximas generaciones. No habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Como decíamos, los testigos de Jehová, ellos aseguran que la persona parte, pero queda en un sueño del alma, donde la persona resucitará cuando Cristo venga a despertarlo. Eso, muchas personas piensan eso. Los testigos de Jehová promueven eso, los adventistas promueven eso. Pero para responder a esa pregunta no hay nada mejor que ir a la palabra de Dios. Vemos nosotros que la palabra enseña otra cosa. ¿Amén? Sí. Veamos, por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. 1 Tesalonicenses 4:13. Ellos tienen ese pensamiento porque cada vez que en el Nuevo Testamento se menciona que alguien falleció, dice duerme. Se repite mucho la expresión duerme.
Ocurre que culturalmente, en los días del Nuevo Testamento, el pueblo judío a la muerte le llamaban el dormir. El dormir. Porque había una semejanza entre el que ha partido y el que duerme. Si usted comparase los dos cuerpos, del que partió y del que duerme, son muy semejantes. Los dos están inmóviles, los dos están con sus ojos cerrados, los dos no pronuncian palabra, están en un estado de quietud. Entonces se hace una analogía, una comparación entre una cosa y la otra. Vemos lo que dice Tesalonicenses. Dijimos, capítulo 1, verso 4, verso 13 y 14. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esa palabra dormir viene del griego koimao. Koimao, que significa dormir, pero ese dormir no es del alma, sino se refiere al dormir del cuerpo, al descanso del dormir del cuerpo. No es el alma la que está dormida, sino el cuerpo. Entonces es importante tener esos detalles, estudiar esos detalles para entender por qué habla siempre de que duerme. No se está refiriendo al alma, esa que está dormido en lo natural, pero hay una comparación. Existe entonces, en sentido figurado, se compara el dormir con el que ha muerto. Es una forma figurada de expresarlo, pero literalmente el que duerme no ha fallecido. De hecho, cuando el Señor Jesucristo estaba con los discípulos y le avisan que Lázaro había muerto, Él le dice a los discípulos: Lázaro duerme. ¿Y qué dijeron los discípulos? Bueno, si duerme es porque ya estará mejor. No entendieron que Lázaro había partido, porque entendieron que él reposaba del sueño, pero Cristo les declara y les dice: Lázaro ha muerto. Eso lo podemos ver también aquí en la palabra de Dios. También nos dice la palabra del Señor, para que vayamos entendiendo un poquito qué pasa con el alma. Apocalipsis 6:9. Apocalipsis 6, capítulo 9. Aquí el apóstol Juan está recibiendo la revelación y comienza a abrir los sellos de los juicios de Dios sobre la tierra en los días de la gran tribulación. Y cuando llegamos al verso 9, dice la palabra de Dios: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahí vemos un detalle importante. Hoy día justamente estuve conversando con unos testigos de Jehová que llegaron a hacer un trabajo al local, y ellos siempre tocan ese tema de que los muertos están dormidos, todo el tema ese. Y ocurre que, según ellos, los muertos no van a la presencia de Dios, sino que están ahí dormidos, están esperando la resurrección. Pero si usted observa el verso 9, el apóstol dice que vio las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué estaban haciendo esas almas ahí? ¿Estaban dormidas? ¿Qué dice el verso que sigue, el verso 10? Por favor. ¿Qué es lo que estaban haciendo las almas? En el verso 10. Ahí mismo en Apocalipsis 6:10. Eso estaban haciendo las almas ahí en el altar. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos estaban en pleno uso de sus facultades. Recordaban perfectamente que ellos los habían asesinado por causa del Evangelio. Y estaban clamando a gran voz, pidiendo venganza sobre aquellos que moran en la tierra. ¿Qué dice el verso
11. Lo que se le respondió. Verso 11 dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ellos estaban en la presencia de Dios totalmente conscientes, con sus recuerdos intactos, con sus capacidades de expresarse, de hablar, de comunicarse. Por lo tanto, la persona que parte de este mundo no está dormida, está claramente consciente de todo lo que sucede. Lo único que no tiene conciencia de lo que pasa aquí es porque fue separado de aquí, pero sus recuerdos siguieron con él. Se acuerda perfectamente de su esposa, de sus hijos, de sus nietos. Recuerda todo, hermanos. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de lo que queda de este tema. Entonces, amados, hay otro pasaje, es una historia que la relata el mismo Señor Jesucristo, que nos va aclarando esta situación. Lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 16. Allí el Señor Jesucristo nos relata una historia. Los que están enseñando que los muertos duermen, dicen, para defender su punto de vista, dicen que esto no es una historia. Dicen que esto es una parábola. Pero cuando nosotros hacemos llamemos una revisión o un análisis de las parábolas, nos encuentro que acá tenemos varias parábolas. En el mismo Lucas tenemos la parábola de la higuera estéril, parábola de la semilla de mostaza, parábola de la levadura, y hay distintas parábolas. Y las parábolas son distintas a la historia, porque en las parábolas jamás se mencionan nombres propios de personajes vivos y reales. Pero en esta historia, el mismo Señor Jesucristo menciona personas reales. Y eso marca una diferencia grande en lo que es una parábola y lo que es una historia. Una historia está basada en hechos reales, una parábola está hecha de ejemplos que a veces pueden ser no reales, pero que son ejemplos que sirven para ilustrar o enseñar una verdad espiritual. En esta historia encontramos a tres personajes. Lucas 16, la encontramos desde el verso 19 en adelante. Amén. El primer personaje que encontramos en esta historia es un rico. Y este rico comía y vestía, dice la Escritura, con esplendidez. Hacía banquete cada día. Y sus banquetes eran extraordinarios. Todo lo que él quisiera estaba ahí. El otro personaje, Lázaro, un mendigo cubierto de llagas que estaba echado a la puerta del rico, esperando poder recibir, aunque fueran las migajas que caían de la mesa del rico. Dice la Escritura que los dos murieron. Y en el verso 22 de Lucas 16 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Amén. Y dice: y murió también el rico y fue sepultado. No sé si está por ahí. Ahí está. Verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí nos encontramos la palabra Hades. Esa palabrita Hades, aquí está en el griego, y lo encontramos también en el Antiguo Testamento, pero como la palabra Seol. Seol y Hades tienen el mismo significado y significa el lugar de los muertos. Todos los que morían, justos y pecadores, en el tiempo de la ley, todos iban a Hades, el lugar de los muertos. Y ese lugar tenía dos secciones. Una era, digamos, por poner un ejemplo, el seno de Abraham, también conocido como el paraíso, sí, donde iban todos los santos, todos los hijos de Dios del Antiguo Testamento. Y a este otro lado, en el Hades, estaba
el lugar de tormento, donde iban todos los injustos. Y dice acá que estando en el Hades, en ese lugar de tormentos, el rico vio de lejos a Abraham. Estamos leyendo el verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es decir, el rico podía experimentar el tormento de la llama. El rico tenía la conciencia para reconocer a Lázaro. Y Dios también le da la facultad de reconocer, en este caso, a Abraham. Sí. Entonces el hombre tenía uso de su razonamiento. Mire usted lo que dice acá Abraham a este rico en el verso 25 en adelante. Dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate, haz memoria, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Aquí hay que hacer una pequeña pausa. Lázaro no estaba en el seno de Abraham por ser pobre, no estaba en el lugar de bendición por haber estado pidiendo limosnas. Lázaro estaba ahí porque era un varón justo, un varón que también, como el rico judío, conocía también de la palabra de Dios, y era un hombre justo, un hombre que era temeroso de Dios. Por eso él estaba en el seno de Abraham, a diferencia de el rico, que este hombre estaba en lugar de tormento. Verso 26, le dice aquí a Abraham al rico: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Diciéndolo en pocas palabras. Aquí está el seno de Abraham, aquí está el lugar de tormento y en medio hay una cima. El Adán, hay que aclarar algo primero. ¿Está aquí la palabra cima? Una gran cima. Algunos, cuando leen esta palabra, piensan que es la parte alta de la montaña. Y no es eso. La parte alta de una montaña se escribe con C redonda, para empezar. Y esta cima, cuando usted la busca en los textos antiguos, dice que es un abismo, una cavidad profunda en la tierra, es decir, una cosa espantosa hacia abajo. Es un abismo tan tremendo que era imposible que el rico pasara donde estaba Lázaro. Sí, Señor. Eso nos hace ver que cuando el hombre parte de este mundo, en ese momento se define su destino eterno. ¿Vas al lugar de bendición o al lugar de tormento? Después no hay vuelta atrás. Y ese abismo lo separa. No hay cómo. ¿Amén? Bien. Una vez que Abraham le aclara eso, y viendo el rico que no podía hacer nada por salir de ahí, empezó a acordarse de su familia que estaba aquí abajo en la tierra. Verso 27. Entonces le dice: ¿quién? El rico. Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El hombre se acordaba de su hermano. Los que han partido, ¿se acuerdan de ustedes? Ese es mi nieto, mi papá. Ellos no están dormidos como dicen los testigos, están con una mente muy clarita. Entonces, amados hermanos, vemos cómo esta situación se define ahora, y es ahora cuando usted y yo tenemos que estar a cuentas con el Señor.
estar sirviendo a Dios, buscando a Dios. Gloria a Dios. Porque en cualquier momento somos llamados y la pregunta es, ¿a dónde irá usted? ¿A dónde iré yo? El Señor nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Ahora el Seol. ¿Dónde está el Seol? Porque el Seol también es un lugar físico. La Escritura nos enseña que el Seol está en las profundidades, en el corazón de la tierra. Ahí está el Seol. Veamos lo que pasó con Coré, Datán y Abiram. 3 hombres impíos, judíos, en este caso del pueblo de Israel, que ellos estaban con Israel y salieron de Egipto. Todos eran esclavos, salieron de Egipto, de la esclavitud hacia la tierra prometida, pero estos hombres impíos empezaron a murmurar contra Moisés. Y fue tanto la ira que despertó esto en Dios, que Dios los consume. Dios los hace desaparecer literalmente. Veamos lo que nos dice el número 16:23. Número 16:23. Vamos a tirar un poquito antes. La verdad es que yo estoy en una Biblia más viejita y tengo todo subrayado y aquí, como no subrayo esta, realmente no se le salió un poquito. El hecho es que estos hombres tuvieron el atrevimiento de decirle a Moisés: nos sacaste de la tierra que fluye leche y miel para traernos al desierto a morir. Mire, hermano, qué desfachatez. Estaban en la tierra del sufrimiento, en la tierra de esclavitud, y para él era la tierra que fluye leche y miel, y lo que Dios había prometido, ¿qué es lo que era entonces? Para él no era nada. Y más encima nos sacaste al desierto a morir. O sea, los tipos además de eso envidiaban el liderazgo de Moisés. ¿Y por qué aquí nomás tiene que hablar tranquilo? ¿Por qué no nosotros? Entonces, cuando sucedió esta situación, se enciende la ira de Dios sobre estos hombres, y Dios allí, en número 16, hace una obra para mostrar cierto su ira sobre estos hombres. Dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron en las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Saltamos al verso 31, dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de ella. Ahí vemos como el Seol es el lugar que está en la profundidad de la tierra. Abrió la tierra su boca y de ahí descendieron vivos. ¿A dónde? Al lugar de tormento. Los justos que morían en Dios, ellos iban al seno de Abraham en ese tiempo. Por ahí nos dice algo también Proverbios 15:24. Proverbios 15:24 nos dice: a ver, Proverbios 15:24 dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido,
para apartarse del Seol abajo. Muchas veces encontramos nosotros en la Biblia que nos dice buscar las cosas de arriba, porque nuestro futuro, nuestro destino está allá, no está acá abajo, está arriba, la presencia de Dios. Por eso dice acá que el camino de la vida es hacia arriba, al entendido para apartarse del Seol abajo. Hay otro pasaje también que nos habla de esto mismo. Salmo 86:13. Dice, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Recordemos que Seol y Hades es lo mismo. Se refiere al lugar donde van los muertos en el Antiguo Testamento. Ahora, recuerde usted una palabra que pronunció el Señor Jesucristo y el mismo apóstol también lo menciona, donde recuerdan la resurrección de Cristo. Dice, no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa palabra que está escrita en los Salmos hacía referencia a Cristo. Cuando dice no dejarás mi alma en el Seol, es decir, no me dejarás en el lugar de los muertos. Ni permitirás que tu santo vea corrupción, es decir, no permitirás que el cuerpo del Señor Jesucristo sea corrompido en el sepulcro como el resto de nosotros. Por eso es que eso habla de la resurrección de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Ahora encontramos otros eventos también que sucedieron con la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, sucedió algo bien especial. Lo podemos ver en Efesios 4:7. Efesios 4:7. Dice, pero cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahí está hablando de lo que Cristo hizo después de su muerte. Su cuerpo estuvo 3 días en el sepulcro. Pero era su cuerpo, ¿no? Se abandonó al cuerpo esos 3 días. ¿Dónde estuvo el Señor esos 3 días? Descendió a las partes más bajas de la tierra. El Señor fue a declarar su victoria a los sepulcros, pero había varias cosas más importantes que es necesario mencionar. Todos los santos del Antiguo Testamento tenían la esperanza en que vendría un Salvador, un Redentor. Sabemos nosotros que por la obra de la ley y por la ley misma nadie podía ser salvo, porque era una obra imperfecta. Sin embargo, todos los santos del Antiguo Testamento le tenían puesta su esperanza en Dios. Ellos estaban en el lugar del seno de Abraham, el paraíso, mirando hacia el futuro, esperando a ese Redentor que había de venir. Amén. ¿Y qué sucedió? Cuando Cristo cumplió con su obra en la cruz, descendió y Él se presentó como el Redentor que ellos esperaban. Y no solamente eso, sino que dice que llevó cautiva la cautividad, porque ellos de algún modo estaban en ese lugar sin poder llegar al cielo, es decir, estaban en el seno de Abraham, un lugar donde no tenían opción, tenían que estar ahí sí o sí, en un lugar de descanso, pero no era el lugar definitivo donde ellos querían estar y donde iban a estar finalmente. Ellos estaban en el seno de Abraham y de ahí no tenían opción. Pero cuando Cristo fue a ese lugar, los tomó, los sacó de ese lugar y los llevó directamente al cielo. Amén. Y desde ese tiempo hasta ahora,
Cada hombre, cada mujer que se va en Cristo de este mundo se va directamente a los brazos del Señor Jesucristo. Y esto es una bendición que los antiguos no tenían, porque los antiguos estaban en el seno de Abraham solamente. Recuerde usted que cuando estaba el ladrón al lado del Señor y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, es decir, en el seno de Abraham. Y así fue como este varón pudo recibir también la bendición de Dios, por cuanto buscó a Dios en los últimos tiempos de su vida. Y en la última oportunidad que tuvo, él no la perdió. Como decíamos entonces, estos hombres del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento esperaban a un Redentor. Oiga, si usted se pone a estudiar la Escritura, se da cuenta de que todos los sacrificios anunciaban al Cordero de Dios, a Jesucristo. Amén. El mismo profeta Isaías, se dice que de todos los profetas fue el evangelista del Antiguo Testamento, porque él habló del sufrimiento de Cristo, habló del nacimiento de Cristo. O sea, ellos sabían que había de venir un Redentor. El mismo Job, cuando estaba en su tormento, cuando él estaba en su angustia, mira lo que dice Job en el capítulo 19. Job capítulo 19. El hombre estaba atormentado, lleno de llagas, arrancaba con un palo, decía. Pero con esperanza, sí, Señor. Y Job decía ahí en el capítulo 19, verso. A ver, vamos a ver. Verso 25. Job decía: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, ellos tenían revelación del Señor Jesucristo. Ellos estaban esperando al Redentor. Entonces, una vez que Cristo hizo su obra, Él se presenta. Yo soy el que esperaban, vamos, y se lo lleva. En este momento, cuando un impío muere, un hombre sin Cristo, una mujer sin Cristo, se va derechito al Seol, al lugar de tormento. A diferencia del que va en Cristo, parte de este mundo, que parte a la misma presencia del Señor. Amén. Ahora la obra de Cristo fue tan extraordinaria que tuvo proyección no solamente en el futuro, sino también tuvo un efecto retroactivo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que desde la muerte de Cristo en adelante, todos los que creen en Él, los que depositan su fe en Él, son salvos para ir a la presencia de Dios. Sí. Pero en la historia hacia atrás tiene un efecto retroactivo para todos los santos del Antiguo Testamento, para que aquellos también participen de la bendición de Dios. Hablamos de los justos del Antiguo Testamento. Cuando usted lee Hebreos 11, encuentra un listado de hombres que pertenecieron a la historia del Antiguo Testamento y son todos considerados por algunos los héroes de la fe, donde habla de Sansón, de Moisés, de los profetas, y habla de un listado de personajes que sirvieron a Dios, y todos esos santos estaban en aquel lugar, el seno de Abraham, esperando al Señor hasta cuando Dios se manifiesta y los lleva al cielo, ¿verdad? Y ya para ir casi concluyendo, hermanos, vemos también que ahora el cristiano parte a la presencia de Dios. Y justamente de eso hablaba el apóstol cuando dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque el Hijo de Dios es llevado a la presencia de Dios. Y yo imagino esas palabras hermosas que el Señor pronuncia, donde dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Esas palabras preciosas las escuchó nuestro hermano Polito. Ven, hijo, entra en el gozo de tu Señor. Hay una esperanza gloriosa. Amén. Hay una bendición extraordinaria que el mundo no tiene. Por eso decía en Tesalonicenses 4,
os ruego que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Este Evangelio, hermano, nos da vida eterna. Amén. En este Evangelio tenemos promesas tremendas. El mismo Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay un lugar para usted y para mí en ese lugar. Tenemos que buscar a Dios con fidelidad y el Señor ha de cumplir todas sus promesas. Que esta sea una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de gozo, para que en medio de la tristeza nosotros también podamos tener esa esperanza un día de encontrarnos con aquellos que un día partieron en Cristo. El Señor le bendiga, amados hermanos.